Hola, queridos amigos, es un gusto volver a estar con ustedes en este su programa No tengas miedo. Ya llevaba tiempito sin grabar, pero bueno, estábamos en una peregrinación, en un recorrido por santuarios de Europa y bueno, también algo de Colombia. Así que bueno, me complace estar una vez más con ustedes y hoy con un lindo tema. El tema que hoy vamos a desarrollar es la consagración al Sagrado Corazón de Jesús para vencer tiempos apocalípticos. Pero antes de iniciar este tema, le damos la bienvenida al Padre Luis Esteban Murri, sacerdote de las diócesis de San Rafael en Mendoza. Padre, gracias por aceptar esta invitación a este programa No tengas miedo. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias a vos y a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias, padre. ¿Y le parece si antes de iniciar el desarrollo de este tema nos dirige con una oración? Sí, sí, claro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos en vos confío. confío. Inmaculado corazón de María, Sé la sed la salvación del salvación alma mía. del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a iniciar entonces este programa, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús para vencer tiempos apocalípticos. Padre, cuando uno busca en internet, Padre Luis Murray, salen bastantes noticias suyas, pero hay una que llama la atención y es que es sacerdote suspendido de la diócesis de La Pampa. Es como una especie de, no sé si lo podríamos llamar, persecución, porque desafortunadamente vemos que en los últimos tiempos los sacerdotes que defienden la sana doctrina, que defienden la verdad, son atacados, expulsados, silenciados. ¿Usted nos quiere compartir qué pasó exactamente con usted? Ante todo, no pensé que era tan famoso. Eh, Bastante. Como bien has dicho en la presentación, yo pertenezco, estoy incardinado en la diócesis de San Rafael y hace muchos años, allá por 1996, yo era muy joven todavía, fui prestado a la diócesis de Santa Rosa, La Pampa. En ese entonces estaba Monseñor Brediche y fui prestado por 3 años. Cuando se cumplieron los 3 años, me dijo el obispo de allá, Brediche, pero quédate, ¿para qué te vas a volver a San Rafael? Si allá son un montón de sacerdotes, acá faltan. Y le digo, sí, monseñor, yo no tengo problema. Sí, yo he venido con espíritu misionero, pero eso no sé qué dirá el obispo mío de allá. No, eso lo arreglo yo con él. Lo arregló con el obispo de acá de San Rafael, que entonces era monseñor Roldán, y me dijo, ya hablé con tu obispo, podés quedarte por 3 años más. Bueno, me quedé 3 años más. Cuando se cumplieron esos 3 años más, bueno, pero quédate por más tiempo, ¿para qué te vas a volver? Y lo mismo, así hasta que estuve casi 25 años en La Pampa. Um, Estuvo Monseñor Brediche, después de él vino Monseñor Mario Poli, que es el que terminó siendo cardenal, y después de Mario Poli vino el actual obispo, que es Monseñor Raúl Martín. sí. Bueno, entre algunos años ahí, no muchos, visiones de iglesia distintas, visiones pastorales distintas. Él me decía, yo quiero que vos sumés en la diócesis, veo que tu formación es distinta de lo que yo quiero acá, una vez, otra vez, hasta que al final me dijo, mira, volvete a tu diócesis, Claro. quiero prescindir de tu servicio, volvete. Y como yo, repito, estaba prestado en La Pampa, siempre incardinado en San Rafael, bueno, me volví, como él Ujú. me lo pidió. Así que estoy de vuelta en la diócesis de San Rafael hace ya 5 años.
Muy bien, esto es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan suspendido, bueno, ¿qué pasó? Entonces es importante y es muy normal que pase esto, que no debería pasar, ¿no, padre? Porque si se supone que ser católico es universal, donde todos tendríamos que hablar un solo idioma, de una sola forma, se presentan este tipo de inconvenientes, pero bueno, no es el tema de hoy, no vamos a profundizar más. Sin embargo, sí quería hacer esta aclaración porque en las noticias fue suspendido y hasta ahí. Entonces, quiero decirles que el padre Luis Esteban Murri pertenece a la diócesis de San Rafael en Mendoza. ¿Y está en qué parroquia, padre? Parroquia San Cayetano. San Cayetano. Muy bien, padre. Vamos a hablar ahora sí de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús para vencer tiempos apocalípticos. Y aquí va mi primera pregunta. Estamos en tiempos de pandemias, terremotos, aberraciones, pecado, mejor dicho, por todo lado. Y lo que es peor, apostasía. ¿Usted cree que estos tiempos que vivimos se asemejan a lo que nos habla el Evangelio de Mateo 24 sobre los últimos tiempos? Francamente pienso que sí. Es cierto que calamidades físicas y espirituales siempre existieron, pero también es verdad que en nuestro tiempo se han generalizado más, no Ujú. solo en extensión y en cantidad, sino también en intensidad. La gente común suele prestarle más atención a las catástrofes físicas, pero en realidad las más graves son las espirituales. Claro, Cuando Cristo en el Evangelio describe el panorama del fin de los tiempos, dice que habrá una tribulación tan grande como nunca la hubo desde la creación del mundo, ni la volverá a ver. Y esa gran tribulación se está refiriendo a lo tocante a la fe, digamos. Pero eso es una interpretación que ha dado la Iglesia. claro. Expresamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, dice, lo había dejado guardado, el texto: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. O sea, la Iglesia lo ha dicho expresamente en su catecismo, de que esa gran tribulación es respecto de la fe. En el Apocalipsis, cuando se nos habla de las dos bestias, o mejor dicho, las dos fieras, que es peor, la fiera es una bestia feroz. Sí. Eh, Está la bestia o la fiera que surge del mar, que es el anticristo, dice el Apocalipsis que la adorarán todos los habitantes de la tierra. Y respecto de la fiera que surge de la tierra, la gran ramera, dice el texto del Apocalipsis, con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, y se le concedió hacer que fueran exterminados todos los que no adoraran la imagen de la fiera del mar, ¿no? Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Acá se nos está hablando eh, no solamente de la persecución exterior, sino de la corrupción interna de la iglesia. O sea, de ese sector de la iglesia traidor, adúltero, que en lugar de mantener su desposorio místico con Cristo, adulterará, se desposará con el mundo y perseguirá a los que realmente quieran mantenerse firmes en su fe católica. Pensemos que en 2000 años de historia, la barca de la iglesia pasó muchas tempestades, pasó muchas tormentas. Bueno, también hoy vivimos momentos de borrasca. Más aún, son las peores tormentas que ha sufrido la iglesia.
allá en el año 1965, recordemos que fue cuando terminó el Concilio Vaticano II. Ujú. El Papa Pablo VI dijo, la Iglesia está pasando la mayor crisis de su historia. Así de, Claro. la Iglesia está pasando la mayor crisis de la historia. Lo ha dicho Pablo VI. Y pocos años después, el 29 de septiembre de 1972, dijo el mismo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado por alguna grita de la Iglesia. Se creía que después del concilio vendría un día soleado para la Iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes, de tormenta, de oscuridad. Se ha producido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo. Esto es más clarito echarle agua, porque aparte lo está diciendo nada menos que el Papa del Concilio, digamos. No Claro. estamos hablando ni de San León Magno, ni de San Pío V, ni de San Pío X. Y tengamos en cuenta que esto ha sido dicho hace 50, 60 años. Hoy esa crisis se ha agravado en forma exponencial. Más cerca de nosotros en el tiempo, en el año 2005, creo que muchos lo deben tener en cuenta esto, en el Via Crucis, rezado en el Coliseo, pocos días antes de ser elegido Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger dijo, Señor, frecuentemente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. Wow. Y desde hace pocos años, a esta parte, todas las herejías que estaban latentes, digamos, han aflorado, se han ido imponiendo en toda la iglesia, en las sedes episcopales, en los seminarios, en los conventos, en las universidades católicas, en las parroquias. Como dice San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que el diablo esparce los innumerables demonios, no dejando lugar ni personas alguna en particular. O sea, volviendo a tu pregunta, creo que sí, creo que estamos en presencia de los signos de los últimos tiempos. Claro. Y padre, ¿por qué cree? O sea, si bien se dice que nadie sabe el día ni la hora, pero utilizan este argumento para sencillamente como dar a entender que a lo mejor no va a pasar, que eso no va a existir o que sencillamente no nos toca a nosotros. Y bueno, mi forma de ver las cosas es que si no sabemos ni el día ni la hora, peor, peor, porque tenemos que estar preparados como si eso fuera hoy mismo. ¿Usted qué piensa Eso. ante eso? ¿Cree que ese argumento de que no hay el día ni la hora sea un argumento para no alertar a los feligreses y llevarlos a una conversión? Ciertamente que no, es tal como acabas de decir. Cristo dijo que no nos corresponde saber el día ni la hora. No dijo que no hablemos del tema, Claro. ni tampoco dijo que no estemos preparados. Todo lo contrario, que estemos preparados. Creo que aquí hay que evitar dos errores. El primero es no hablar del tema. Ujú. Y el segundo error, hablarlo mal. Mal quiero decir, haciendo cálculos, especulando con fechas, como han hecho las sectas, por ejemplo. Tal cual, sí. Cuando yo era joven, los testigos de Jehová habían anunciado el fin del mundo no sé cuántas veces, 7, 8, 10, ya se perdí la cuenta. Todas esas fechas siempre se mostraron mentirosas, y me acuerdo también cuando estaba en la expectativa del famoso año 2000. En el 2000 se acaba el mundo, en el 2000, o el tema del calendario maya, y ya llevamos 24 años, hemos pasado del 2000 y el mundo sigue y todo sigue. Entonces, digo, o no se habla o se habla mal. No, la iglesia debe hablarlo y hablarlo bien, porque Ujú. si Cristo lo habló, no es un tema menor. Sí. ¿Y por qué Cristo no dijo ni el día ni la hora? Lo ha respondido San Gregorio y lo acaba de decir vos, Beatriz. Dice San Gregorio, quiso el Señor que nos fuese desconocida la última hora para que, no pudiendo preverla, estemos siempre preparándonos para ella. Así de simple. Sí, tal cual. Sí, padre, en diferentes apariciones de la Virgen María, que cada vez desafortunadamente
están llevando a que la gente crea menos en sus apariciones o que se complique más aprobar una aparición. Bueno, eso la iglesia lo dirá, pero en las apariciones, tanto aprobadas y las que están en estudio, veo que la Virgen siempre se aparece con un mismo mensaje. El mensaje es conversión, 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 no hagan sufrir más a mi hijo, Eucaristía, ayuno, confesión, misa. Creo que en donde está ese mensaje, pues sencillamente es preferible creer y poner en práctica lo que pide la Virgen y no creer y seguir común y corriente. En esta de sus apariciones, bueno, especialmente en Fátima y en Garabandal y creo que en otras apariciones también, la Virgen le ha mostrado el infierno a los pastorcitos, a niños, o sea, de 10 años, 11 años. Hoy en día hay un temor para hablar del diablo, para hablar del infierno, para hablar de después de la muerte, lo que pasa después de la muerte. Y no sé, ¿usted qué opina sobre tanto silencio cuando se trata de hablar del infierno? Y bueno, el silencio es más suave, hay otras cosas que son peores, porque hay unos que dicen sencillamente que el diablo no hace daño, que no existe, que el infierno no existe, que el infierno está aquí. Primero, pues si nos da como una información, una reseña de formación sobre la existencia, o sea, ¿por qué si tenemos que creer que existe el infierno? Y bueno, ¿dónde está el miedo de que se hable en la iglesia hoy en día? Es muy amplio lo que me estás preguntando, pero bueno, podemos ordenar un poco y decir dos o tres cosas. Lo primero es que es cierto que en mucha gente hay ignorancia o desconocimiento. Por ejemplo, ven en el Apocalipsis un libro tétrico, un libro de terror, un libro de miedo, cuando en realidad es un libro de esperanza. Ujú, Cuando San Juan escribe en el Apocalipsis y cuenta todo lo que va a suceder hacia el final de los tiempos, lejos de desesperarse, lejos de suicidarse, lejos de deprimirse, al contrario, termina diciendo, Maranatá, ven ujú, Señor Jesús. O sea, todo lo que he dicho que va a suceder, que suceda cuanto antes. Eh, Dice Jesús en el Evangelio, cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque está por llegaros la liberación. O ujú, sea, uno debería estar esperanzado y con santa impaciencia porque llegue ese día. ¿Por qué? Porque ese va a ser el día de la liberación definitiva. Fíjate que, por ejemplo, la parucía, la segunda venida de Cristo al fin de la historia, es un dogma de fe. Es sí. el único dogma de fe que aún no se ha cumplido. Y porque no se ha cumplido, además de ser objeto de fe, es objeto de esperanza justamente. Cuando esa gran tribulación de la que hablábamos recién, cuando esa prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, cuando esa apostasía de la verdad que se dará, que se está dando ya dentro de la iglesia, cuando esa impostura religiosa alcance en su culmen, Cristo volverá para librar la última batalla contra el demonio, contra el anticristo y contra sus secuaces. Y ya conocemos cuál es el desenlace. Ya conocemos de antemano cuál es el final de la contienda. Esto no es un perpetuo empate entre el bien y el mal. Ya lo anunció el Señor en el Génesis, cuando le dijo a la serpiente maldita que la Virgen y la descendencia de la Virgen aplastarían la cabeza. Ya lo dijo la Virgen en Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y lo ha dicho Cristo en el Evangelio. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo ha dicho también nuestro gran maestro y admirado padre Leonardo Castellani, usando una imagen bien criolla, como le gustaba a él, la Ujú, imagen del truco.
Supongo que sabrás jugar al truco, Beatriz, ¿o no? No, no lo sé jugar, pero sí sé cuál Bueno, ahí es. tenemos, hay una deuda pendiente, va a tener que aprender. Ah, muy bien. Vamos a tener Decía el padre, oportunidad de aprender. decía el padre Castellani, para los que sepan jugar al truco, que Cristo ya ganó la primera mano y tiene guardado el as de espada para la última. Para los truqueros saben que eso significa que el partido está ganado. Wow. Sí, Eh, lo segundo que podemos decir es que es absurdo callar o silenciar el tema. ¿Por qué es absurdo? Porque silenciar un tema no significa que el tema desaparezca, no significa que deje de existir. Por sí, ejemplo, la muerte. Ay, que la muerte me preocupa, ay, que la muerte tengo miedo, ay, que la muerte me deprime, ay, que sí, sí, todo, pero la muerte no va a desaparecer porque no te guste, ni va a desaparecer porque dejé de predicarla o porque dejé de pensar en ella. No, no me gusta ir a los velorios, no me gusta ir al cementerio, porque si te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te vas a morir y me voy a morir y nos vamos a morir y todos vamos a morir. Por eso digo, el callar un tema no significa que el tema deje de existir. así es. Lo tercero que podemos decir respecto de esto es que sí, ciertamente se trata de una falta de fe también. Yo creo, por eso no, no me parece que fuera justo poner a todos en la misma bolsa, como se dice, decir, todo esto es por falta de fe. No, hay gente que no tiene falta de fe, pero tiene temor infundados o absurdos, pero sí, sí, ciertamente que hay una falta de fe en un sector importante de la iglesia, sobre todo en aquellos que deberíamos predicar estos temas y no lo hacemos, en consagrados, en sacerdotes, en miembros de la autoridad o de la jerarquía. El Apocalipsis, por ejemplo, es un libro revelado, es un libro inspirado por Dios. La Ujú. existencia del demonio es un dogma de fe. La existencia del infierno es un dogma de fe. Entonces, negar esto es simplemente herejía. No tenemos derecho a negar ni a silenciar lo que el mismo Cristo enseñó. O sea, que esto responde a esa apostasía de la que hablábamos recién, la crisis de fe en aquellos que quieren quedar bien con el mundo, que quieren agradar al mundo, el mismo mundo que abomina de la cruz, el Sí, mismo mundo que le rinde culto al cuerpo, al placer, que quiere una vida fácil, una vida cómoda. En el catecismo hemos aprendido que el mundo es uno de los tres enemigos del alma. Recordemos, el demonio, el mundo y la carne. Pero hoy se insiste que no. Hoy se insiste que el mundo es amigo de la iglesia, compañero de ruta de la iglesia, más aún, maestro de la iglesia. No, la iglesia tiene mucho que aprender del mundo. A ver, una en la, confesión, en no, una claro, confesión. Recuerdo eh, una confesión que, bueno, me confesé por faltar un domingo a misa y el sacerdote empezó a regañarme, a retarme. Yo pensaba que me retaba ¿por qué faltó a misa un domingo? No, me regañaba porque confesaba ese pecado y yo, pero ¿por qué está en contra de los mandamientos? Y sí, me sí. dice, no, la iglesia se ha equivocado desde hace más de 2000 años. La verdad que, 2000 años de equivocación, imagínate, hasta que él apareció. exacto, sí, sí, estos son los que han descubierto la pólvora. Mira, Sí, uno se ríe por no llorar, se ríe por conservar esa sana cuota de humor de la que hablaba también un sacerdote muy nuestro, muy querido, el padre Alberto Escurra, que sí, decía que era necesario el humor para mantener la salud espiritual, psíquica y hepática, decía él. Y tiene razón. Pero fíjate, el tema del apocalipsis, del infierno, del demonio, etcétera, y son temas, llamémosle, aguafiestas para el sí. mundo. Entonces, como son aguafiestas para el mundo, no, no hablemos de esto para no entrar en ruptura con el mundo. O sea, falta de fe. Así es, tal cual. Y aprovecho que hablamos de apariciones marianas, Padre, también para hacer esta invitación. Y quiero comentarles a nuestros seguidores que vamos a realizar una peregrinación a santuarios marianos de Europa y sí, una ruta de santos de Italia y de Francia, España también.
Vamos a estar acompañados por el padre Luis Murri y vamos a estar acompañados también por el profesor Antonio Caponeto. Será un recorrido por España, Francia y Portugal e Italia también. Entonces visitaremos el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Garabandal, que justamente coincidimos con los cumpleaños o el aniversario del mensaje, el segundo mensaje que se dio el 18 de octubre de 1961 allá en Garabandal, y va a haber un congreso especial internacional en Garabandal. Se va a celebrar el 18 de octubre y nosotros pues vamos a estar allí también. Vamos a estar en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Roma, visitaremos al Padre Pío, Santa Rita de Casia, la abadía de San Benito Abad. Esto será del 8 de octubre, o sea, saliendo el 8 de octubre desde sus destinos para llegar el primer día, que sería el 9 de octubre, el encuentro en Barcelona, y ahí iniciar nuestro recorrido. El recorrido terminaría el día 24 de octubre, que ya regresaremos a nuestros lugares de origen, o los que quieran seguir a otros destinos, pues bueno, ya cada quien lo decide. Quienes deseen tener mayor información sobre esta peregrinación se pueden comunicar al WhatsApp número más 310-231-8544. Reserven su cupo con anticipación porque solamente tenemos 30 cupos, así que aprovechen esta oportunidad para visitar estos lindos lugares. Y bueno, antes de que sigan convirtiendo las catedrales y los santuarios en cosas diferentes para lo que se crearon, ¿no? Es esa otra realidad también, padre, que se está viviendo en Europa, que las catedrales ya no son, ya no cumplen la función con la cual se crearon, sino que ahora son museos, restaurantes. Y bueno, ¿qué opina usted, padre, de esta situación que se vive especialmente en Europa? No, no, es tremendo, es tremendo. En Europa estamos viendo esto que decís vos, y acá en Argentina es como que vamos encaminados hacia eso también. Acá en Argentina, en las catedrales, ya pasó el otro día, tendieron un mesón gigante adentro y convirtieron eso en un comedor. Yo Ok. digo, claro, pobre gente, no hay en Capital Federal, no hay ningún salón techado con amplias dimensiones para albergar a esa gente. Pero claro que hay, pero no, tenía que hacerlo en la iglesia, en la casa de Dios. Hoy todavía acá no están convertidas en restaurantes, en cafés, pero no sé si falta mucho para que lleguemos a eso. Todo eso está dentro del contexto de lo que hemos hablado de la apostasía, ¿no? Ujú. Así es. Así es, padre. Y bueno, continuando con nuestro tema, vamos a otra pregunta y es lo siguiente. Se sabe, como dice mi suegro, lo mejor está por venir, que esperamos todos la parucía, pero antes tiene que pasar lo peor. Y es ahí cuando muchos católicos caemos como en una, no sé si trampa o cómo llamarlo. El caso es que terminamos siendo políticamente correctos y a veces desviándonos de la doctrina, desviándonos de los mandamientos y de todas las enseñanzas que desde siempre ha tenido la iglesia sencillamente para agradar al mundo. Y se ve mucho hoy en las comunidades, en la misma iglesia, o sea, las personas que pasan a recibir la comunión de rodillas en la boca son juzgadas, a veces son hasta expulsadas de la iglesia. ¿Cómo, o sea, qué mensaje le da usted, padre, a estos feligreses que quieren agradarle a Dios y no al mundo, pero que tienen que recibir ataques, o sea, para que tomen la decisión, o están con Dios o están con el mundo? Pero es que desafortunadamente, si uno decide estar con Dios, ante el mundo va a ser muy atacado, pero bueno, habrá que afrontarlo. Usted muy bien nos puede hablar de este tema. Hay que pensar en, en la eternidad, Beatriz. Eh, Como ha dicho San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, estos grandes mártires en el Antiguo Testamento,
el viejo Eleazar, que lo obligan a violar la ley de Dios, y ya hombres ancianos, casi de 100 años, y su discurso era muy elocuente, pero ¿qué puedo ganar yo si salvo la vida? Voy a ganar unos meses, unos pequeños años, pocos años, si es que llego de prolongación de la vida terrena y perderme la eternidad. Pero usted está loco, mátenme, yo quiero ir al cielo. Y entonces, ¿cuánto más podemos vivir, Beatriz? 10, 20, 30, 50 años más. Y vamos a cambiar la eternidad por 50 años. Hay que ser muy necio. Entonces creo que hay que pensar en la eternidad. San Policarpo decía, a ver, casi 100 años tenía. Dice, toda la vida he servido, eh, toda la vida he servido a Dios, nunca recibí nada malo de Jesucristo y ahora, a último momento, ustedes piensan que yo lo voy a defraudar. Váyanse al cuerno, no, ay, Claro, mátenme. Entonces eso yo lo que creo que hay que tener más en cuenta, pensar más en la eternidad, punto. Un mártir nuestro, Jordán Bruno Yenta, fue asesinado por la guerrilla marxista, justamente en la fiesta de Cristo Rey, mártir de Cristo Rey, mártir de la patria. Decía Jordán Bruno Yenta, no nos quitan nada mientras no nos quiten el bien morir. claro, Ahí está. Pero quítenme, váyanse, llévense lo que quieran, llévense lo que quieran, permítanme el bien morir, punto. Me van a quitar hasta las cosas santas. Recién hablabas de los templos, aquello de San Atanasio. Ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Con que me dejen vivir y morir en la fe verdadera, ya está. Entonces yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantarse ante el mundo para no defeccionar, para no aflojar, para no acobardarse, ¿no? claro. Así es. Padre, bueno, vamos a hablar sobre el Sagrado Corazón de Cristo. Podemos hablar sobre esta consagración al Sagrado Corazón de Cristo, cómo nace, en qué consiste y cómo puede ser esta promesa que Dios nos ha dado para vencer estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, está muy relacionado con lo que venimos diciendo. Eh, Debemos pararnos firme frente a esto que no que se va a venir, sino que ya está. Claro, O sea, los tiempos postrimeros antes eran algo futuro, ahora ya es algo presente, estamos atravesando esos tiempos. Estamos viviendo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. Y bueno, hay que prepararse con la oración y con la vigilancia, estar atentos a la advertencia del apóstol San Pedro en su primera carta. El fin de todo está cercano. Sed pues prudentes y vigilad en la oración. Sed sobrios, velad, vigilad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Acá se nos está hablando de oración, de resistencia, de firmeza en la fe, eh, de longanimidad, es decir, de paciencia prolongada por mucho tiempo, porque dice Cristo en el Evangelio que el que persevere hasta el fin se salvará. Eh, Hay una parábola en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, la del juez inicuo, donde dice Cristo que una pobre viuda le reclamaba al juez justicia contra sus adversarios, y el juez no le hacía justicia. Y esta mujer insistía y no le hacía justicia, e insistía, insistía, hasta que al fin dice el juez, bueno, le voy a hacer justicia porque esta mujer va a ver un día, me va a prender fuego la casa, me va a arañar la cara. Entonces termina haciéndole justicia. Y Cristo cuenta esta parábola para decirnos que tenemos que perseverar en la oración. ujú, Pido y no se me concede y tengo que seguir y pedir y pedir y pedir. Pero hay algo curioso, que no solamente es una parábola donde Cristo nos insiste en la oración, en este caso en la oración de intercesión o de petición, sino que principalmente nos está diciendo que este tipo de oración es lo que vamos a necesitar en estos tiempos.
porque la parábola tiene todo un tinte escatológico. De hecho, termina de contar la parábola, entonces dice Cristo, tienen que pedir como esta viuda, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Como diciendo, cuando vuelva, ¿encontraré gente que sea capaz de rezar como esta viuda? O sea, acá el Señor nos está diciendo que tenemos que rezar sin cansancio, especialmente en estos tiempos. Sí, Prepararnos con la vigilancia, con la fidelidad a la verdad. Eh, Acá el Sagrado Corazón de Jesús, volviendo un poco a tu pregunta, es refugio seguro. Se le ha manifestado Santa Margarita María y le ha dado las 12 promesas interesantísimas. Una de ellas dice, seré su amparo seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Mira, mira, Beatriz, en una de las preguntas primeras, no recuerdo cuál fue, si la primera, la segunda, la tercera, no recuerdo, pero decíamos que estar preparados, que hay que hablar estos temas, estar atentos, sin especular falsamente con fechas como hacen las sectas. ¿Por sí, qué? Porque hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es justamente la muerte, que también hemos hablado de eso. Imagínate, yo empiezo a elucubrar, a hacer cálculos de fechas, de años, de cifras, cuándo va a venir, ¡pum! Me agarra una CB, me muero, me atropella un auto, me muero y ¿de qué me valió toda esa especulación? O sea, si para mí el mundo a mí se me va a acabar el día que yo me muera. claro, Entonces tenemos que estar atentos, ya sea a la parucía, la segunda venida de Cristo, o la muerte, la que suceda primero. No sé cuál va a ser primero. Y para las dos necesito la perseverancia final. Y el Sagrado Corazón de Jesús me asegura su refugio para ambas cosas. Seré su amparo seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Y en la famosa gran promesa a Santa Margarita María, les dice el Sagrado Corazón, a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes, prometo en la excesiva misericordia de mi Sagrado Corazón que su amor todopoderoso concederá la gracia de la perseverancia final, no muriendo en mi desgracia y sin recibir los sacramentos, siéndoles mi corazón divino en el último momento su refugio seguro. Razón suficiente para ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Que es claro, verdad que uno no tiene que ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús por puro interés, para asegurarme tal cosa. sí, Pero también es verdad que no somos ángeles. Esto sería, digamos, la añadidura. Lo principal es ser devoto del corazón de Cristo porque me amó con locura, me amó hasta el fin, como dice San Juan, y espera de mi parte una respuesta de amor. Bueno, yo te amo, Señor, porque tú mereces ser amado y punto. Y por añadidura, el Señor me regala estas gracias, sobre todo en el momento de la muerte, ¿no? Que es cuando más las voy a necesitar, digamos. así es. Padre, ¿y lleva alguna preparación específica a realizar esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús? Como toda consagración significa una preparación, ¿cierto? O implican una preparación, claro que sí. Pasa que hay consagraciones menores y consagraciones mayores que involucran un mayor compromiso. Por ejemplo, cuando estamos en la misa, terminamos de comulgar y decimos, bueno, vamos a hacer la acción de gracias. Rezamos, alma de Cristo, santifícame, etcétera. Nos consagramos a la Virgen, bendita sea tu pureza eternamente, etcétera. Estamos consagrándonos a la Virgen. Pero bueno, convengamos que esa consagración no tiene la implicancia de una consagración, por ejemplo, como la propone San Luis María Griñón de Montfort, la de la esclavitud mariana, que eso requiere preparación, seriedad, que no es macana, es algo serio. Y bueno, la del Sagrado Corazón de Jesús también. Existe una consagración personal donde mientras mejor se prepare uno, más idóneo va a ser y más fiel va a ser del Sagrado Corazón de Jesús. No hay algo escrito, una regla inamovible que diga, esta es la única forma de prepararse. No, hay distintas formas, con alguna lectura apropiada, con un sacerdote que me puede ir guiando respecto de esa lectura o de las oraciones y demostrarlo también con la vida. Bueno, ¿cómo es mi devoción eucarística? Si yo apenas voy a misa un domingo, pero porque tengo que ir por obligación y pudiendo ir un día de semana no voy,
pero no porque trabajo, sino por pereza, por flojera. Pues bueno, tengo que empezar a ir acomodando eso antes de consagrarme al corazón de Jesús, digamos. Eh, el cura Brochero, San José Gabriel del Rosario Brochero, decía, todo lo hago por amor al corazón de Cristo, todo. ¿Y cómo puedo estar pensando que el corazón de Cristo se esté inmolando en el altar de la misa y yo a 2 cuadras estoy sentado calentito en un sillón viendo televisión o viendo la computadora? Es como que hay algo que está fallando ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso digo, hay distintas formas de prepararse, y una vez que uno está preparado, abordar la consagración, sí es conveniente con un sacerdote que me pueda orientar, que me pueda guiar y demás. Y hasta acá estoy hablando de una eh, preparación y consagración personal, pero también hay una consagración familiar que se puede hacer, que es muy loable. Eh, lo que se conoce como la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, colocar su imagen en un trono, en el lugar más digno de la casa. Y ahí no soy solamente yo quien se consagra, es la familia, es el esposo y padre, es la esposa y madre, son los hijos. A partir de ese momento ya es el corazón de Cristo el dueño de ese hogar. Es muy hermoso, pero bueno, quiera Dios que muchos se entusiasmen. Estamos justamente transitando el jubileo de los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Ujú. Bueno, es una ocasión favorable, creo, para enamorarse de esta devoción, que no es una devoción más entre tantas. Sí, Los papas que han escrito encíclicas sobre este tema lo han dejado bien claro. Es la devoción por excelencia, no es una más entre tantas. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es devoción a la persona de Jesucristo. sí. Entonces, bueno, estamos transitando, digo, el jubileo de los 350 años en que el corazón de Cristo se apareció a Santa Margarita María de la Coque para decirle, quiero que el mundo se consagre a mi corazón. Así es. Y bueno, padre, desafortunadamente el mes de junio se ha posicionado a nivel mundial como el mes del orgullo LGBT y es horrible porque casi en todos los países tienen celebraciones, sacan banderas, es un espanto. Los vuelos están casi todos llenos de, bueno, de personas que celebran este mes, que con mucho orgullo llevan sus banderitas, sus signos que los identifican como que hacen parte de esta comunidad. Nosotros como católicos, ¿cómo podemos contrarrestar estas aberraciones y ofensas que le hacen a Dios justo en el mes del Sagrado Corazón de Jesús? O sea, a veces veo que nosotros como católicos somos muy tímidos, nos da pena mostrar una medallita de la Virgen, un Cristo, un rosario, mientras que esta comunidad sí sale con muchísimo orgullo en su vestuario, en sus maletas, en todo lado van mostrando sus banderas. ¿Qué consejo le da a los católicos para que contrarrestemos estas ofensas? Les podría decir esto de que estamos rodeados por todas partes, no los dejemos escapar. Son ellos los que nos tienen que tener miedo a nosotros, no nosotros a ellos. O sea, acá lo primero es meternos en la cabeza y en el corazón de que tenemos que ser políticamente incorrectos. Tal Si cual. pretendemos acomodarnos con la banderita del orgullo, con el mundo, con los criterios carnales, y bueno, estamos fritos. Ahí no, es imposible que Cristo reine en mi corazón y en la sociedad. Tengo que tener claro de que si soy un católico cabal, sí o sí voy a entrar en conflicto con el espíritu del mundo. Son dos ciudades, como decía San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, la ciudad del demonio. Bueno, dejemos que el mundo celebre Sodoma, nosotros celebremos a Pará y Lemonial, punto. O sea, acá estamos hablando de dos incendios divinos, ambos incendios bajados del cielo. El primero narrado por el Génesis como castigo para consumir a los sodomitas. El segundo bajado como hoguera de amor envolviendo el corazón de Cristo para abrazar los nuestros.
Que ellos celebren Sodoma, nosotros celebremos para el Lemonial. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! Así es, viva. Bueno, padre, para finalizar, una invitación para que se animen los seguidores a acompañarnos a esta peregrinación en España, Portugal, Francia e Italia. Que yo los invite, me estás diciendo. O sea, a ver, Sí, que les haga los bueno, yo anime, los puedo. vamos a estar acompañados y dirigidos por usted, padre, Bueno, espiritualmente. para mí una alegría inmensa que ustedes me hayan invitado y, por supuesto, ni qué decirte de poder ir también con nuestro profesor, maestro y amigo, Antonio Caponeto. Es una gracia inmensa. Y por supuesto que está muy tentador el programa, porque a los amigos que yo se los he mostrado me han dicho, pero padre, esto es un lujo, es una joya poder hacer esta peregrinación en estos lugares. Y sí, yo creo que es un regalo del cielo, es una gracia, y pudiéndose aprovechar, creo que hay que aprovecharla. Porque dentro también de una de tus preguntas era cómo prepararnos, ¿no? Para estos tiempos. Bueno, señalamos la oración, la vigilancia, la formación, porque, a ver, dice San Pablo, eh, aunque yo o un ángel bajado del cielo anunciar un evangelio distinto del que se os ha anunciado, sea anatema, sea condenado. O sea, estos tiempos son tiempos que están caracterizados precisamente por la confusión. Hay que estar bien formados para saber discernir, para no dejarnos arrastrar. Cristo dice, cuidado de que nadie os engañe, porque a Claro, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. O sea, es importante tener una sólida formación precisamente para no dejarnos engañar en tiempos como los nuestros, en los que se caracteriza justamente la confusión. La confusión es el peor de los males, porque es el mal con apariencia de bien, es el lobo con piel de oveja, el demonio como ángel de luz, en fin. Eh, entonces, importante es conocer, por ejemplo, la doctrina de la iglesia, pero de primera mano, porque la gente dice, un sacerdote enseña una cosa, en la parroquia de al lado se enseña otra, un obispo dice una cosa, el obispo de al lado enseña otra. ¿A quién le creo? Y sí, justamente la confusión, ¿a quién le creo? Volvemos a la imagen del truco. Hay que decir, vamos al pie. Vamos al pie. ¿Quién es el pie? La iglesia jerárquica, la iglesia magisterial. Acá tenemos 2000 años de magisterio. ujú, Tenemos un depósito de la fe inmutable. Ese depósito es garantía segura para no extraviarnos y para rechazar cualquier error doctrinal o moral. Por ejemplo, ante una duda, pucha, este cura dijo una cosa, el otro, ¿cómo será esto? Bueno, qué sé yo, no me importa lo que diga un cura, un obispo u otro cura. Quiero ver lo que dice la iglesia. tal cual. Y lo que dice la iglesia tampoco es un papa. Son 265 papas y una historia bimilenaria. ¿Qué enseña la iglesia? Uno de los temas que hemos estado hablando, sobre el infierno. ¿Qué enseña sobre el anticristo? ¿Qué enseña sobre la gracia, sobre el pecado, sobre el adulterio, sobre la anticoncepción? Sobre el tema que quieras, la iglesia tiene un magisterio doctrinal y hoy no existe la excusa, bueno, que yo no tengo acceso a esos documentos. Hoy con Internet, Beatriz, cualquiera puede tener acceso a cualquier documento. Entonces, tener eso en claro, eh, saber qué me está enseñando la iglesia respecto de tal o cual tema. Bueno, entonces la oración, la vigilancia, la formación, la longanimidad, todas estas cosas que me ayudan a prepararme, me tienen que llevar, si todo esto anida en un corazón católico de verdad, me tiene que llevar al apostolado. Católico quiere decir universal. Somos miembros de la iglesia militante, no vegetante. O sea, algo falla en mi relación con Dios si me lo guardo para mí. Bueno, que el mundo se pudra, yo me salvo solo. Eso no es católico. Eso no es católico. Cristo, en el discurso escatológico del capítulo 24 de San Mateo, dice que por los excesos de la iniquidad se enfriará la caridad de muchos. O sea, Ujú. esto también es un signo de los tiempos postrimeros. Por el exceso de maldad y va a ir menguando la caridad. Entonces, la caridad verdadera, hijitos míos, dice San Juan,
no amemos de palabras y con la boca, sino con obras y según la verdad. Bueno, eso me tiene que llevar a una santa impaciencia de contagiar a los demás el fuego del amor de Dios. Y aquí quiero llegar con todo esto, me fui quizás muy lejos, pero pero a, está a- a bien. a lo que me proponías, esta peregrinación es un modo, uno de tantos que hay, de justamente contagiar a la gente en las cosas de la fe, en las cosas de la verdad. Y por eso creo que hay que aprovecharlo siempre que se pueda. Así que están todos invitados a acompañarnos esos días de octubre a esta gran peregrinación con Ana Beatriz y con la gente hermosa que va a viajar. Muchas gracias, Padre. Y bueno, recuerden que si ustedes están interesados en participar de esta peregrinación, tienen que comunicarse lo más pronto posible y separar su cupo al número de WhatsApp más 57 310 231 85 44. Muchas gracias, Padre, por estar en este programa. La verdad que ha sido un placer tenerlo aquí y bueno, hemos disfrutado muchísimo todas sus enseñanzas, hemos aprendido y gracias también por su buen amor, por su buen humor, perdón, y bueno, por todo lo que nos ha dado en este poquito tiempo. Gracias, Padre. Muchas gracias a vos y para todos les voy a dejar la bendición. ¿Mm? Por favor, Padre, sí. Que descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En cualquier momentito. Adiós. Bueno, chao, Padre, y Dios los bendiga.